Para muchos de ustedes que ya siguen casos de crímenes reales, no es novedad ver familias desesperadas en comisarías reportando una desaparición, especialmente de adolescentes, y las autoridades muchas veces no prestando la debida atención. Algunos piden esperar 24 horas, 48 hasta 72 horas para poder formalizar la denuncia, presentando todo tipo de excusas para no hacer lo que deben. Argumentos como, se fue por cuenta propia, los adolescentes son así, seguro salió con el novio o la novia, se fue a una fiesta sin permiso, pero pronto va a regresar, son usados frecuentemente. Sin embargo, hay una vida en riesgo ahí, y ese es el lapso de tiempo el que, muchas veces, pudo haber dejado a las víctimas más vulnerables, resultando en casos en los que nadie jamás fue capaz de encontrarlas. Si algo se sale de la rutina de una persona, la policía debe hacer el registro. Esa es su función, y no hacer suposiciones sobre la vida de alguien que ni siquiera conocen. El caso de hoy va a hablar sobre una desaparición que, aunque ocurrió en la década de los 80, tuvo un giro sorprendente ahora, en 2025, cuando los huesos de esta víctima finalmente fueron encontrados. Hoy conocerán el caso de Diego Fernández. En 1984, Diego Fernández Lima, de 16 años, vivía en Buenos Aires, Argentina. Él tenía 2 hermanos menores, Javier y Marcela, y vivía con sus padres, Juan Benigno Fernández, que trabajaba en la reventa de autopartes, e Irma Lima, ama de casa. Descrito como un joven responsable, Diego siempre avisaba a sus familiares a dónde iba, incluso para actividades cotidianas, como ir a una panadería, por ejemplo. Él era un excelente jugador de fútbol y llegó a formar parte de equipos profesionales de la región, como el Club Atlético Excursionistas Mirim. Además, le gustaba mucho la tecnología y fue uno de los primeros de su grupo en la escuela en tener un reloj con calculadora integrada, lo cual era una gran novedad en ese entonces. Diego también apreciaba el motociclismo y tenía una moto por la que sentía fascinación. La usaba casi todos los días, investigaba sobre el tema en revistas e intentaba aprender sobre equipos y mecánica. Fue así como se acercó a Noberto, un compañero de la escuela que estudiaba un grado adelante de él. Diego estaba en segundo año y Noberto en tercero. Él, por su parte, tenía un gran conocimiento sobre motos, incluso de pequeños servicios de reparación y mecánica, pero no tenía una moto propia como Diego. Así, aunque no eran realmente amigos, se volvieron compañeros y se acercaron más. Todo parecía normal y tranquilo, hasta que, el jueves 26 de julio de 1984, todo cambió. Ese día, Diego almorzó con su mamá en casa y salió justo después de terminar su comida rumbo a la escuela. Sin embargo, cuando anocheció y el chico aún no había regresado de la escuela, la familia empezó a preocuparse. Cerca de las 9 de la noche, sin ninguna noticia sobre su paradero, ellos fueron a una comisaría. Lamentablemente, como aún ocurre en algunos lugares, las autoridades no tomaron en serio el relato de los padres. Alegaron que Diego podría estar en la calle con alguna chica, que pronto regresaría y que habían pasado poco más de 3 horas desde el final del horario de clases, para que estuvieran tan preocupados, así que les indicaron que esperaran. Sabiendo que Diego no tenía ese perfil, los familiares quedaron inconformes con esa suposición y se vieron solos en la búsqueda del joven. Buscaron por el barrio y no pudieron ir a la escuela porque ya estaba cerrada. Sin embargo, cuando finalmente lograron contactar a uno de los compañeros de Diego, recibieron una información preocupante. El chico no había ido a la escuela ese día, lo que empeoraba aún más la situación, pues si no llegó al colegio, era señal de que podría estar desaparecido desde hace mucho más tiempo. Incluso sin el apoyo de la policía y sin medios para difundir ampliamente la desaparición, los familiares hicieron cientos de carteles con su foto e información que fueron distribuidos en todos los lugares posibles. Pero no se encontró ninguna pista importante. La policía fue llamada nuevamente al día siguiente y solo a partir de ahí se dispuso a ayudar, pero no se encontró nada.
Diego desapareció sin dejar ningún rastro, y la angustia que sentía la familia permaneció durante años. En 1986, una revista argentina publicó un artículo sobre el caso, y entrevistó al señor Juan, padre del niño, quien relató que mantenía la esperanza de poder reencontrarse con su hijo. Juan recorría las calles de Buenos Aires en bicicleta, realizando búsquedas y distribuyendo folletos sobre la desaparición. Él anotaba cualquier detalle, por más pequeño que fuera, creando así un diario de la lucha de su familia. Juan también se unió a grupos de familias con seres queridos desaparecidos. En esos encuentros, las personas conversaban e intentaban comprender qué había pasado con cada uno. En el caso de Diego, la teoría más aceptada entre ellos era que, al igual que otros niños, él podría haber sido secuestrado por algún grupo criminal involucrado en tráfico humano para actividades sexuales o venta de órganos. Sin embargo, existía otra hipótesis, la de que Diego podría haber sufrido algo relacionado con la dictadura militar. Sin embargo, esa teoría presentaba un problema, ya que la dictadura en Argentina había terminado 7 meses antes de la desaparición. Así, aunque algunos planteaban esa suposición, probablemente debido al sufrimiento que esas mismas personas ya habían enfrentado, esa teoría era la menos creída. La familia mantuvo el mismo número de teléfono y durante mucho tiempo optó por no mudarse de dirección. Guardaron y cuidaron la moto de Diego exactamente como él la dejó, pues además de poder recibir posibles informaciones sobre el joven, todavía mantenían la esperanza de que el propio chico pudiera entrar por la puerta principal en cualquier momento y retomar la vida que siempre tuvo, lo cual nunca sucedió. 7 años después de la desaparición, y aún sin respuestas, Juan continuaba su búsqueda incansable. El 10 de diciembre de 1991, como hacía rutinariamente, salió con su bicicleta para una de esas búsquedas, pero, lamentablemente, un accidente interrumpió ese recorrido. Juan fue atropellado por una camioneta grande y falleció en el lugar. La familia, que ya vivía el dolor de tener a un ser querido desaparecido, ahora tenía que enfrentar este doloroso luto. Los años nuevamente fueron pasando, doña Irma fue envejeciendo, y los hermanos se fueron convirtiendo en adultos. Y no aparecía ninguna pista sobre el paradero de Diego. Hasta que, más de 40 años después, el misterio sobre su paradero finalmente fue resuelto. Cuando, por casualidad, pertenencias personales, como ropa, y principalmente el reloj con calculadora integrada, fueron encontrados enterrados en el patio trasero de una zona residencial. En mayo de 2025, una noticia llamó la atención de toda Argentina. Se encontró un esqueleto en el patio trasero de una casa en Coglan, Buenos Aires, donde casi 10 años antes había vivido un músico muy famoso del país, llamado Gustavo Adrián Cerati. Gustavo falleció en 2014 por un accidente cerebrovascular. Los medios difundieron ampliamente la historia de los huesos encontrados en el fondo de la casa hasta que fue desmentida por la familia de Gustavo. Las autoridades salieron a aclarar que la casa donde él vivió, en realidad, estaba al lado del lugar donde se encontró el esqueleto, y explicaron exactamente las circunstancias del hallazgo. Un equipo de construcción fue contratado para demoler la casa donde Gustavo vivía, con el fin de abrir espacio para la construcción de un nuevo lugar. Mientras removían la arena del suelo, una parte del terreno del vecino también se vino, y, en eso, uno de los empleados se dio cuenta de que, en medio de todo eso, había huesos. Al principio, pensó que era de algún animal, pero, observando con cuidado, notó que había pedazos de un cráneo humano ahí. La obra fue detenida y la empresa llamó a la policía para verificar. Los policías llamaron al equipo de peritos. Se encontraron cerca de 150 fragmentos de huesos, además de algunos objetos, como una corbata, un llavero, pedazos de cuero que aparentemente serían de un zapato, calcetas, una moneda, un reloj y ropa. Los restos mortales fueron recogidos y llevados para exámenes de laboratorio. Se determinó que todos los huesos pertenecían al mismo cuerpo. Con exámenes de ácido desoxirribonucleico, se llegó a la conclusión de que los restos óseos llevaban ahí décadas, que era de una persona de sexo masculino,
de más de 1,70 m de altura, joven, con una edad de entre 15 y 20 años. El hecho de que algunos huesos presentaran cortes y fracturas indicaba que ese cuerpo pertenecía a alguien que sufrió golpes violentos, con múltiples lesiones causadas por un cuchillo. Además, había puntos específicos en algunas de las articulaciones, donde los peritos descubrieron que alguien intentó descuartizar partes del cuerpo, dejando todo eso muy claro que se trataba de una ocultación de cadáver. Y, obviamente, como solo había huesos ahí, no fue posible determinar la causa de la muerte. Por causa de esa noticia inicial de que los huesos estaban en la casa donde Gustavo había vivido, los medios empezaron a cubrir detalladamente el caso y las autoridades divulgaron las fotos de las pertenencias que habían encontrado cerca del cuerpo. Con esa divulgación, un sobrino de Diego, que conocía la historia de la desaparición de los años 80, vio el reportaje y se la mostró a otros familiares, quienes quedaron en shock al ver la foto del reloj. Un modelo Casio con calculadora integrada, exactamente igual al que Diego usaba cuando salió de casa por última vez. Además, la corbata era del modelo que él usaba en su uniforme escolar. El cuero del calzado era similar al que él usaba, y el llavero naranja que tenía era idéntico al encontrado en el lugar. La familia rápidamente buscó a las autoridades. Se recolectó material genético de un familiar para un examen de ácido desoxirribonucleico, cuyo resultado fue positivo. Entonces, después de 40 años de búsqueda, Diego Fernández había sido localizado oficialmente, no de la forma en que todos hubieran querido, pero parte de ese misterio que, durante décadas, atormentó a la familia llegó a su fin. ¿Y saben quién es el dueño de la casa de al lado donde se encontraron los huesos? Exactamente, Norberto Christian Graf, el mismo compañero de escuela de Diego de la década de los 80. Es importante resaltarlo. Los empleados de la empresa le habían informado a la policía que, al comenzar los trabajos de excavación, el vecino de la casa de al lado, en este caso, Norberto, parecía un poco preocupado por las obras. Él les dijo a los trabajadores que no cortaran el árbol que estaba en su terreno, pero esa petición les pareció extraña, ya que el árbol no formaba parte del terreno de la obra. Antes de llamar a la policía, Norberto dijo que no era necesario, ya que los huesos probablemente eran de animales. Podrían pertenecer a una iglesia cercana que antes realizaba entierros detrás de sus instalaciones. Pero esa segunda excusa no sonaba convincente, ya que no se había encontrado ningún ataúd, a pesar de las sospechas sobre Norberto. Desafortunadamente, según las leyes de Argentina, el crimen ya prescribió, porque allá el tiempo para la prescripción de un crimen de homicidio sin resolver es de 15 años. Sin embargo, como los huesos fueron encontrados en 2025, él todavía puede ser acusado por ocultamiento de cadáver o al menos por obstrucción de información a la justicia. Por probablemente al menos saber de la existencia de esos huesos en su terreno y nunca haber informado nada a las autoridades. Como el descubrimiento de los huesos fue algo reciente, las investigaciones aún continúan en curso, pues, a pesar de las sospechas contra Norberto, todavía hay muchas cosas que necesitan ser comprendidas. No existen pruebas concretas de que él haya sido el responsable por la muerte de Diego, de que haya sido él quien puso los huesos ahí o si, al menos, sabía de todo eso. Y quien le quitó la vida al chico, seguramente no recibirá castigo legal por ese crimen debido a la ley de prescripción. Aquí vuelvo a la reflexión que mencioné al inicio del episodio. Si la policía hubiera actuado antes, ¿habrían encontrado a Diego? Cuando salió la confirmación de la identidad de la víctima, Javier, su hermano, muy emocionado, dio una declaración a la prensa en la que dijo lo siguiente: «Sentí rabia, impotencia y tristeza por eso, pero al mismo tiempo alegría, porque reencontramos a mi hermano y ahora podremos despedirnos, honestamente, con el debido funeral que él merece». Esa historia tuvo no solo una, sino varias víctimas. La familia, que durante 40 años cargó con esa angustia. El padre, que falleció mientras buscaba a su hijo. Y el propio Diego, que aunque todavía no sabemos cómo sucedió todo, al menos hoy está en un lugar descansando en paz, donde ahora puede ser visitado.